tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta parte del Timbre en la entrevista, y hoy tenemos el gusto de recibir aquí en este programa, en el Timbre, a la diputada Mariana Fernández. Diputada, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarla. Hola, muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto y encantada de estar con ustedes. Gracias, diputada. También saludo con mucho gusto a mi compañero en esta entrevista, Héctor Romero. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Mariana. Buenas tardes, Alberto. Pues un gusto tener a Mariana por aquí, poder convivir con ella, aunque sea en forma virtual, y poderle hacer unas preguntas acerca del Congreso y su función en ese importante órgano del Estado. Así es. Empecemos entonces, ¿te parece, Héctor? Diputada, pues esta propuesta que hace con respecto a reducir el costo del transborde en el transporte público. Háblanos un poquito de ello, por favor. Es una propuesta que presentamos el día de hoy en una rueda de prensa en el Congreso del Estado, que habla justamente de que el precio del transporte público aumentó no solamente 2.50, sino 3 pesos, porque se quedan con los 50 centavos y no dan cambio a las máquinas, no dan cambio a los propios choferes. Hoy salieron notas periodísticas que el prepago no está funcionando. Entonces, aprovechando que ya va a tener que funcionar el prepago y que todo el tren ligero va a ser con prepago, necesitamos que la gente, su segundo transporte sea la mitad de precio. Mucha gente agarra ruta alimentadora, o agarrar el macrobús, o agarrar un trolebús antes de subirse al tren ligero. Entonces lo que queremos es, a ver, ya todos sabemos a dónde se fue el dinero, ¿por qué el gobierno no se pone las pilas en la sensibilidad social, en apoyar a la gente? Según datos del INEGI, en Jalisco, la gente gasta una tercera parte de su salario en puro transporte público, para ir a la escuela, para ir a trabajar, pueden estar tomando hasta 4 camiones. Entonces decimos, si es un tema de transbordos o de rutas alimentadoras, ¿por qué no el segundo viaje, si está en menos de 50 minutos, darlo por la mitad de precio? Con esto quiere decir que más o menos es una propuesta que le podría costar al gobierno del estado de subsidio más o menos 270 millones de pesos por año. ¿Es mejor que no cueste? No, la idea es como en países de primer mundo, pues hay países donde no te cuesta el transporte público, hay otros donde con un solo boleto lo utilizas todo el día para cualquier tema del transporte público, pero aquí eso sería muy difícil. Los concesionarios no aceptarían el tema de ellos subsidiar algo, porque dicen que apenas los 9.50, los 10 pesos que no dan cambio, apenas les ajusta para sobrevivir. Entonces sí sería muy, muy complicado. Entonces, si nos vamos por la primera voluntad, que sea que el transporte como macrobús, como tren ligero, que sí depende del Estado, que eso sí se puedan subsidiar a la mitad, para que el discurso de sensibilidad social que tiene el gobierno del Estado pase a los hechos, porque en todo este tema de la pandemia ya se perdieron 70,000 empleos en Jalisco. Todos tenemos ya algún miembro de nuestras familias que se quedó sin trabajo. Entonces lo que decimos es, a ver, no des discursos de que esperas que la federación ayude con incentivos fiscales. Aquí no ha habido una ayuda que sea mucho más para miles de personas. Puede haber algún apoyo al empleo, pero no ha llegado a la mayoría de las personas estos apoyos. No hay incentivos fiscales locales, no hay descuentos en temas de municipios, no hay descuentos en temas del Estado con el ISN. Entonces decimos, ¿por qué no también das el ejemplo y no solamente le pides a la federación estos incentivos? En el tema del transporte es donde más personas se pueden ayudar, igual que en su momento presentamos la iniciativa de las tabletas para los niños pudieran estudiar a distancia. Héctor. Oye, Mariana, hay algo que me llama la atención y que lo hemos criticado mucho. ¿Por qué el gobierno del Estado participa del fideicomiso del cobro de los camiones si realmente es un cobro de los concesionarios y debería estar fuera de las manos del gobierno en ese caso? ¿Qué opinas? Bueno, nosotros le hemos dicho, lo de la ruta empresa está autorizado, el aumento del transporte 9.50, estos 2.50 que lo volvemos a repetir, fueron 3 pesos, no fueron 2.50, sí está autorizado, pero para el transporte colectivo, que son los camiones de ruta, nunca para el transporte masivo, que era tren ligero, que son trolebús, que son macrobús, e indebidamente aceptaron el subirlo cuando ni siquiera habían cambiado la mayoría de los camiones de ruta empresa, nada más les habían dado una pintadita. Entonces nosotros decimos, a ver, ya aumentaste el transporte, sigue siendo un transporte caro y de muy mala calidad, más que de quién dependan es,
a ver, el gobierno del Estado está cobrando 50 centavos que no vienen programados en ninguna ley de ingresos, no se sabe a dónde se fueron los 50 centavos que cobró el tren ligero, que cobró Macorbús, que cobraron el trolebús. Entonces decimos, a ver, ya te llevaste mucho dinero que fue un robo este año, el próximo, ¿qué vas a hacer para las personas? Entonces, más que este fideicomiso, decir, bueno, los concesionarios difícilmente aceptarán subsidiar porque se les hace hasta poco lo que ha habido de aumentos. Pareciera que te dicen que el transporte público no es un negocio para ellos. Entonces, queremos que el subsidio ahorita empiece por la parte que le toca al gobierno del Estado, que es de los transportes masivos. Y al final de cuentas, hay estudios serios que demuestran que el transporte es negocio y que es falso que tengan que cobrar una tarifa tan alta cuando no han mejorado las unidades, cuando siguen con todos los vicios del transporte y que realmente pudieran mejorar el servicio con un costo mucho menor. Pero también es voluntad del gobierno imponerles las reglas para que esto mejore. Y tienes toda la razón, deberíamos tener un boleto multimodal que permitiera que todos los trabajadores y sobre todo los estudiantes de las universidades viajaran todo el día a un costo menor al real de operación de este sistema. Hay gente, tú lo dices, el INEGI señaló que gran parte de los trabajadores que se mueven en el transporte público ganan los 6,000 pesos. Ahora ya tenemos un transporte público de primera con tours a pie desde las vías para que puedan disfrutar la vista desde los puentes de la línea 3 del sistema de transporte. Entonces, realmente hay forma de disminuirlo. Te felicito por la iniciativa. Y antes de cambiar un poquito de tema y hacerte una pregunta que toda la sociedad quiere preguntar, dejaría que Alberto siguiera con el transporte y luego me regreso yo. Sí, diputada, desde el punto de vista de lo que usted comenta con esta fundamentación con respecto a lo que dice el INEGI, me llama la atención de que, bueno, sean los trabajadores, pero sin embargo hay familias que se mueven completamente en su único medio de transporte es el camión, pues, y eso pues hace todavía más difícil la condición económica en muchas de estas familias. No se diga, como ya lo dijo Héctor, con los estudiantes, ¿no? Que hay quienes toman de 2 a 3 camiones para poder llegar a su destino de ida y vuelta. Es decir, estamos hablando de 6 camiones en un solo día, nada más por ir y venir a la escuela. Esto, por eso yo decía, y eso sobre todo esos 50 centavos que quedan en el aire, que no sabe dónde están, ¿qué ha hecho el legislativo desde ese punto de vista, desde ese sentido? ¿Qué ha hecho el legislativo como para auditar o para buscar que se aclare esa situación y ese recurso, recuperarlo y sea parte de ese subsidio para el transporte, pudiera ser o no? Nosotros hemos llamado mucho a cuentas, desgraciadamente como somos oposición, poco de nuestras iniciativas logran ver la luz, pero platicarte que a título personal de que se autorizó el aumento del transporte, que lo autoriza la Comisión Tarifaria, pero que el gobierno permitió que subiera, nosotros nos fuimos a juicios de nulidad, nos fuimos a un amparo, juntamos más de 5,000 firmas entre los dos para decir. Obviamente en el juicio de nulidad, pues los magistrados no nos dieron oportunidad de que pasara este recurso y estamos en una segunda instancia. En el tema del amparo nos decían que porque no demostrábamos que éramos usuarios de estas estaciones. Digo, finalmente el transporte, nosotros peleando el tema del transporte en el próximo presupuesto, saber cuánto te ingresó al Estado, en la ley de ingresos que está a punto de llegar al Congreso, cuánto te ingresó y rendir cuentas, que el secretario de Movilidad rinda cuentas. ¿Qué pasó con las periodísticas que te dicen que fueron hasta 200 a 300 millones que no se sabe a dónde se fueron porque no están presupuestados para nada ese ingreso que entró ahora sí que al Estado por el transporte masivo? Y bueno, ya lo decías tú, son estudiantes, son familias completas, no solamente es el tiempo que les quitas de calidad de vida entre un transporte u otro, pensando en que el 70-80% de las personas están sobreviviendo con, sí, 6,000 pesos mensuales, hay que decirlo claramente, la mayoría ganan esa cantidad más o menos, entonces es también la violencia que hay con el tiempo de calidad que pasan en familias, entonces la justicia tiene que mostrar en tener un transporte de buena calidad y no solamente un tema de renovar las propias unidades del transporte público, sino en un tema de un precio justo y también en un tema que los choferes también tengan mucho más dignidad a sus derechos laborales. Muchas veces decimos, es que los choferes son groseros, se portan mal, pero en la ruta empresa se suponía que tenían que tener muchísimo mejores condiciones laborales los choferes, porque en el programa de las líneas tradicionales
pueden trabajar hasta 24 horas por otros 20. Fácilmente puede estar del mejor humor o estar en sus mejores condiciones. Entonces, nosotros pedimos justicia para los choferes, pero también muchísima justicia para el propio usuario que está pagando un transporte muy caro y muy malo. Entonces, ya veremos cómo avanza esta propuesta. Es un tema de voluntad del Ejecutivo. Repito, no ha habido un apoyo de gobierno en esta pandemia. Es más, en la pandemia aprovecharon para seguir dando permisos de ruta empresa, cambiar de tarifas, porque la gente está distraída en otras cosas más urgentes como es la salud, como es la falta del empleo. Y bueno, ahorita lo que decimos es muestra la sensibilidad social que tienes y muéstrala con actos, con hechos y no solamente con el discurso. Muy bien. Oye, por ahí hablaba de la posibilidad, yo sé que es un chisme, pero me gustaría oírlo de voz tuya, que había posibilidades de que te pidieran la coordinación de la bancada porque no había una buena relación con el líder del partido en Jalisco, etcétera. Me queda claro que has hecho una excelente labor, no nada más como diputada, sino como mujer también al frente de esto, que ha sido una oposición consciente, que ha sido una buena oposición profesional, que se sienta a dialogar cuando hay necesidad de dialogar, pero ya ves la gente cómo es. Entonces sí me gustaría escuchar de voz propia tuya ese chisme de que salías del PRI, que te ibas de la bancada, etcétera. Bueno, las bancadas, yo lo he dicho muchas veces, las bancadas se pueden ir rotando entre diputados. Tengo mis compañeros diputados que tienen mucha capacidad, suficiente trabajo. Las oposiciones no nacimos para aplaudirle a ningún gobierno. Las oposiciones son muy necesarias en todo el mundo. Creo que las oposiciones ayudamos a tener mejores gobiernos. A mí cuando me preguntan qué es la labor más importante del Congreso, no es solamente un tema de hacer leyes, reformar leyes o un tema de aprobar presupuestos. Para mí en esos momentos que la democracia siempre estará en riesgo es que los congresos tienen que ser contrapesos. No importa si es mi partido el que está gobernando, los contrapesos tienen que venir de los propios congresos. Los congresos no tienen que ser silenciados. Si yo hablo de presuntos actos de corrupción, si yo hablo de falta de transparencia, si yo hablo de faltas de regla de operación en los programas, si yo hablo de deudas innecesarias, creo que finalmente si el gobierno escuchara más a la oposición, podría tener mucho mejores gobiernos. El tema de la coordinación, hasta el día de hoy yo sigo al frente de la coordinación y mi cabeza está concentrada en sacar varios temas del Congreso. El día de hoy es transbordos, ya presentamos iniciativas de reformas de participación ciudadana para que los mecanismos puedan salir con firmas digitales. La próxima semana vendrá un tema muy importante para el tema de comunicación social, que se gastan tantos millones el gobierno del Estado. Y bueno, concentrada en el presente, independientemente si hubiera cambios, yo me quisiera ir con la frente en alto de haber hecho las cosas que consideraba correctas para Jalisco. ¿Dónde se ve la amiga Mariana a partir del año próximo? Acabando tu gestión. Bueno, este año yo siempre dije que el 2020 era sobrevivir del COVID, entonces que primero el 2020 podamos sobrevivir y el próximo año las circunstancias, una cosa es de lo que uno quisiera, de lo que uno puede, porque tengo anhelos y sueños políticos. Yo creo que el sueño de cualquier político es gobernar su tierra, es gobernar su municipio, pero vamos a ir viendo cómo sean las propias condiciones y ya les estaremos avisando. Aquí los cambios en la política ocurren todos los días, entonces también son las circunstancias que nos van tocando vivir en donde podemos estar. A veces uno quisiera estar en un lugar y acaba en otro lugar y también es maravilloso lo que nos pasa. Diputada, ¿y cuál es su futuro con el PRI? ¿Sigue o no sigue? Bueno, yo ahorita con el PRI tengo presente y ya después veremos qué sucede en el futuro. ¿Contendrá para Guadalajara? ¿Le gusta Guadalajara? Fíjate que a mí me pasó algo muy extraño en mi carrera política. Yo los primeros 8 años estuve políticamente en Guadalajara, me tocó el 8 local, el 8 federal, me ha tocado casi recorrer todo Guadalajara a pie, conozco muy bien Guadalajara, pero en los últimos años para acá mi enfoque ha sido mucho más en Zapopan, contenido en un distrito de Zapopan y actualmente trabajo mucho más el tema de Zapopan que de Guadalajara, pero bueno, finalmente he tenido la oportunidad de conocer 124 de 125 municipios, entonces lo importante es trabajar por la gente independientemente del municipio. Diputado, ¿y cómo mira el PRI? ¿Cómo lo ve al PRI? ¿Con futuro, sin futuro? ¿Cómo está el PRI? Pues yo creo que primero hay que tener presente, que es muy importante, momentos muy complicados, no solamente para el PRI, yo creo que para cualquier partido político. Estamos en una reunión familiar y te dicen de qué partido eres y no hay forma que de los partidos tradicionales no te hagan una carefuchi. Los únicos que no tienen desgaste son los que no han estado en el ejercicio del poder, como los nuevos partidos.
pero en general no creo que ahorita haya prestigio para ningún partido político. Eres panista, eres priista, eres de Morena, eres de MC, y la gente pues no está contenta con el sistema de partidos, no está contenta con muchos de los que le hacen daño a los partidos políticos, porque hay que decir, el país son las personas que tienen ideologías con esos institutos políticos los que le han hecho daño a los municipios, al Estado, al país. Entonces, finalmente yo creo que el prestigio se tiene que recobrar con que lleguen personas honestas y capaces a cada uno de los puestos. Y hay gente muy valiosa en todos lados, eso hay que decirlo. Entonces, futuro, pues espero que haya futuro en todos los partidos políticos. Ya tenemos 2 partidos en Jalisco, entonces pues ya veremos la oferta electoral que va a tener cada uno de ellos el próximo 2021. Mariana, por ahí se comentó que había algunas partidas millonarias relativas a la pandemia para las empresas preferidas del gobernador. ¿Ya la bancada está presionando para que transparenten esas partidas y saber por qué una empresa de comunicación cobra por la pandemia? Pues desde el mes de marzo, ustedes se acordarán que se quejaban muchísimo que a nivel nacional AMLO iba a ejercer su facultad discrecional del cambiar el presupuesto y había toda una gran información de cuántos diputados necesitaba, cómo iban a votar los senadores ahí en las comisiones permanentes, de cómo iban a dejar a un presidente tener esa atribución discrecional de cambiar el presupuesto por el tema de las pandemias. Fíjense que en Jalisco desde el 13 de marzo el gobernador está ejerciendo esa atribución de cambiar el presupuesto completamente 2020 por el tema de la pandemia. Entonces nosotros desde marzo, más o menos abril, le pedimos al Auditorio Superior del Estado que, como lo permiten sus facultades, pudiera auditar en tiempo real el tema del COVID. Ya salió el primer informe de la auditoría, dice: en primer lugar, no hay reglas de operación en la mayoría de los programas. En 7 de cada 10 programas no hay reglas de operación. No se sabe cómo eligen a los beneficiarios, no hay criterios. Y eso es muy riesgoso porque no se sabe si va a ser con un uso político. En el tema de las empresas, pues nosotros hicimos varios cuestionamientos en la comparecencia la semana pasada al secretario de Hacienda. Por ejemplo, diciendo, gastaste 500 millones en mochilas con útiles, en uniformes, cuando este año van a ser totalmente tal vez innecesarios. Entonces, hemos estado cuestionando el tema, más de 18 millones de pesos en gel antibacterial, cuando dijimos, ¿para qué quiere el Estado 280,000 litros de gel antibacterial? Cuando ni siquiera se repartió en escuelas, por ejemplo. Entonces, ¿a quién se le dieron esas cantidades enormes de gel antibacterial? Y bueno, temas han sido muchos que hemos estado cuestionando el tema, sobre todo porque dejaron todo este año al Estado sin obra pública. Como en la deuda nada más te permite que sea para obra pública, todo lo que ya había de obra pública para municipios y para el Estado lo dejaron en ceros, y de ahí se fueron trasladando partidas para COVID. Yo le pregunto siempre al secretario de Hacienda, con todos los apoyos que ustedes dieron, díganos cuántos empleos se rescataron, cuántas empresas rescataron, porque después pareciera que Jalisco es de los estados que más empleos han perdido, que les vuelvo a comentar, son 70,000 empleos perdidos en todo lo que llevamos de la pandemia. Entonces, claro que hay muchísimas dudas, y lo que la oposición está obligada a hacer es ponérsele enfrente al gobierno cuando vemos las cosas raras, cuando vemos presuntos casos de corrupción, y eso pues seguramente no es que al edificio de enfrente le dé mucha felicidad, pero la oposición está justamente para hacer eso, para cuestionar, para proponer y para llevar a la opinión pública temas que a lo mejor los gobiernos no quieren que se sepan. A ese respecto, diputado, me gustaría hacer su opinión con respecto a ese asunto, ¿no?, de la obra pública. Se realizó recientemente las modificaciones al encapretamiento de ahí del periférico, ¿no?, de todo lo que es periférico y todo el proyecto que traen de mi macro periférico, ¿no? Y resulta que, bueno, se anuncia, se cambia la cinta asfáltica y todo esto, y resulta que ahora ya están cerrando espacios porque están construyendo las estaciones del transporte. ¿No es un doble gasto esto? Bueno, hay que decirlo que parte de las promesas de este gobierno es el tema, pues sí, de todo lo que va a ser el peribús, que trae dinero federal, trae dinero local, trae dinero también de fondos metropolitanos del país. Es una combinación como de 3 partidas totalmente distintas. Nosotros lo que decíamos en el tema de deuda muy importante es, a ver, ya pediste 5,000 millones de pesos el año pasado, que es lo que piden en promedio cada gobernador. Digo, Emilio fueron mucho más porque eran para los estadios panamericanos, pero en general 5,000 millones de pesos es lo que pidió Aristóteles el sexenio pasado. Y ahorita nada más en la mitad del sexenio ya nos tienen una deuda de 11,000 millones de pesos, sin contar temas como a toda máquina, que es otro pasivo que existe cada año, que se tienen que dar por parte del Congreso, y sin contar los quirografarios, que es otra modalidad de pago distinta a las deudas de largo plazo. Entonces nosotros decíamos, a ver, ni siquiera llevas el 20% gastado de la deuda anterior. La CIOP trae un subejercicio de 1,900 millones de pesos que no se gastó en el
2019, es un sobrante para que la gente nos pueda entender, 7,000 pesos para hacer obra. ¿Por qué no te acabas primero esos 7,000 pesos en vez de buscar otra deuda de 6,000 millones de pesos? El tema de las deudas, en un tema de una empresa privada, pues si tú vas a deuda, tienes la responsabilidad de pagarlo porque es tu negocio, porque si no quiebras tu negocio. Con el tema de lo público hay mucha responsabilidad porque dices, pues yo lo puedo pagar, yo tengo buena calificación, en el semáforo, a mí el semáforo me permite. Sí, pero lo que van a comprometer son las próximas generaciones de hacer proyectos importantes. Yo te pongo un ejemplo, este año las deudas nos van a costar 100 millones de pesos de intereses, pero a partir del próximo año van a empezar a subir los intereses, 400 millones, 500 millones de intereses por año. Entonces, a las próximas generaciones, no un gobernador, a las próximas generaciones de jóvenes, cuando tengas que invertir en un gran proyecto, las deudas no te lo van a permitir porque te van a estar carcomiendo todo lo que van a hacer los propios intereses. Para explicar eso a la gente que lo entienda más fácil, es como si tienes una tarjeta de crédito que te permite gastar 60,000 pesos y tú ganas 30,000, pues puedes decir, porque puedo gastar los 60,000, sí, pero en algún momento no vas a poder pagarlos. Entonces, lo del Peribús esperemos que salga bien. Hay dinero federal que tendría que estar llegando, que son como 700 millones. Hay 3 proyectos que la Federación tiene con Jalisco este año, porque luego inventan que han bajado las participaciones o que el gobierno ha castigado a Jalisco. Hasta este momento no se le ha reducido ni una sola participación a Jalisco de la Federación. Para eso estaba el Fondo Estabilizador, que por cierto ya se acabó, pero mi querido Héctor lo entiende muy bien, que el Fondo Estabilizador era para no castigar a los estados porque hay reglas muy claras de cómo tienen que llegar las participaciones. Dicen que el próximo año tal vez sí haya reducciones, pero este año había pocos compromisos del gobierno federal con Jalisco, que era la terminación de parte del tren ligero, era el Puente Federación, que está cerquita de Vallarta, que eran 100 millones, el Parque Solidaridad, y lo del Peribús. De esos ninguno se ha cancelado para Jalisco, y bueno, hay que esperar a ver qué otros proyectos vienen, pero el Peribús sí es un proyecto que empezó desde el sexenio pasado, como decías tú, primero la pavimentación y repavimentación y todas las carpetas asfálticas que se le hicieron, y ahora, bueno, ya van por el tema de estaciones, después seguirán el tema de semaforización, y bueno, ojalá se alcance a concluir este proyecto de transporte colectivo que también es muy importante. ¿Crees tú que algún día transparenten la realidad de A Toda Máquina? Híjole, nosotros les decíamos que es un compromiso que el Congreso tiene que autorizar más o menos 700 millones cada año. De hecho, ya quisieron poner hasta un transitorio para que no pasen por el Congreso, porque yo les dije, ustedes ahorita tienen un Congreso, los dijimos al secretario de la Hacienda, ustedes tienen ahorita un Congreso muy afín y muy holgado a sus mayorías construidas, no solamente las democráticas, sino las que construyen ya en el ejercicio de gobierno con todos los partidos con los que fueron en alianza o con los que han hecho alianza en los últimos meses. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿y qué pasaría si a partir del 2021 el Congreso está distinto a su composición, que seguramente estará distinta? Te lo dice la historia, que las intermedias a los gobiernos, a todos les ha ido muy mal, es muy difícil que vuelvas a ganar lo primero, igual que como ganaste en tu primera parte del sexenio. Entonces decimos, ¿y qué tal si el Congreso está diferente y ya no te autorizan el pago de A Toda Máquina cada año? Los últimos 3 que faltarían, porque es un pago de 6 años. Y me dijeron, bueno, se tendrán que devolver todas las máquinas y bueno, si hay penalización por parte de las empresas. No sé si es transparente, creo que es un tema que ya está en el propio tema nacional de las auditorías federales, y ojalá sea transparente, porque casi los gastos más grandes es un programa de casi 3,600 millones de pesos y que finalmente les costó a todos los jaliscienses, y ojalá las máquinas estén sirviendo en cada uno de los municipios que eran muy necesarias, pero eso no significa que no tenga que ser transparente todo lo que se hizo con A Toda Máquina, que siempre ha habido muchas dudas sobre las irregularidades de A Toda Máquina. Nosotros también le pedimos a la auditoría que lo revisara en tiempo real. Las leyes de fiscalización te permiten las auditorías en tiempo real. Nos contesta el auditor que hasta que no terminara el año, en un ejercicio que ya se tenía que haber terminado, no lo iban a revisar. Entonces seguramente ya terminando este año ya se va a revisar muy bien lo que pasó con A Toda Máquina. Gracias, Mariana, por participar con nosotros en esta entrevista. Al rato estará disponible a la comunidad jalisciense para que te escuchen. Una gran diputada y éxito. Les mando un fuerte abrazo a los dos y a la gente que nos va a ver, y muchísimas gracias por el espacio y espero que me inviten mucho más seguido. Agradecemos a la diputada Mariana Fernández su presencia aquí en este programa del Timbre en la entrevista. Gracias a Héctor Romero y gracias a usted por acompañarnos en esta tarde, en este día, a la hora que usted lo esté viendo. Lo invito a que sigan las transmisiones en los portales de Cabecera MX, así como en las redes sociales de Cabecera. Gracias, que tengan muy, muy buena tarde.